amigos? ¿Cómo están? Nuevamente con esta segunda temporada que estamos haciendo de historias de músicos. La primera temporada, 10 artistas que tuvimos acá, unas historias maravillosas, y empezamos con esta nueva temporada. Y hoy tengo el gusto y el agrado de presentar a un gran amigo mío, un excelente músico, trompetista de academia, con una gran condición musical. Viene desde Cartagena, representando a Cartagena aquí en Bogotá. Hizo una labor muy bonita, un gran docente en el día de hoy, con una gran cantidad de estudiantes y de personas que han estado a su lado, que los ha venido formando. Y de igual manera ha pertenecido a enésimas orquestas de mucho renombre. Así que para mí es un placer tener a Remberto Rodríguez, gran trompetista. Remberto, bienvenido. Muchas gracias, Juanca. Gracias por la invitación a tu podcast. Y bueno, aquí estamos para relatar un poco de nuestra vida y todo lo que ha pasado con todos estos años que hemos vivido. Así es, con Remberto nos conocimos hace 30 años, 25 años. ¿Cómo ha pasado el tiempo, 30 hermano? años por allá. Yo creo que sí, 30 años. Tuvimos el gusto de participar de una orquesta salsera muy importante que había en ese movimiento salsero en ese tiempo acá en Bogotá. Nos hicimos muy buenos amigos, compartimos mucho en ese tiempo y qué bueno volverme a encontrar o volverse uno a encontrar con sus amigos en diferentes etapas. Ya está en este grupo, ya está en este grupo, ya está haciendo esta labor. Bueno, y uno se entera por los medios y por otras maneras los triunfos que cada quien va conquistando. Remberto Rodríguez nace en la hermosa, heroica Cartagena, de una familia de músicos también. Sí, mi papá, mi abuelo, mis tíos, mis primos, mis hermanos, todos son Todos, músicos. esa Todo el cantidad de mundo es gente. músico, todo el mundo es ¿Pero músico. de qué instrumento, Remberto? Mi abuelo tocaba bombardino. Ok. Tocaba bombardino con Alfredo Gutiérrez. Vea usted. Mi papá tocaba saxofón Sí. con la orquesta de Terminal, la orquesta Compuerto de Colombia, De Colombia, sí. que era como una big band. Uh-huh. Era una orquesta bien grande. Y mis tíos tocaban clarinete con la banda departamental. Otros tíos tocaban trombones en Barranquilla, con los grupos de Barranquilla. Mis primos saxofonistas en Barranquilla, Wow. en Aruba, otros en Miami, otros en España, y por todos lados. Y también músicos, también primos que tocaban en la Filarmónica de Colombia y también la Sinfónica de Colombia, un cornista. O sea que tú no tienes vena musical, por lo que estoy viendo, no tienes de dónde agarrarte y decir de dónde me saqué yo con este gusto por la música. Por cierto, una vez decían unos amigos en Cartagena, Uh-huh. vamos a sacar primero la dinastía. Y entonces empezaron por la dinastía de nosotros, los Rodríguez, Los Rodríguez, sí. donde hay pues muchos saxofonistas, muchos pianistas, muchos trompetistas, muchos cantantes, ahí de todo hay en esa familia. Wow, impresionante. ¿Y te gustaba la música siendo niño? Bueno. ¿O cómo era ese inicio de la música? Bueno, yo vivía con mi abuela, viví con mi abuela materna hasta los 7 años, Uh-huh. y mi papá iba en las tardes allá a visitarnos. Uh-huh. Y cada visita de mi papá era estudiar la guitarra, las lecciones, las canciones como Do mayor, La menor, Sol menor, Re menor, Do mayor, y cantaba unos reloj, Perfidia, porque ahora canciones así. Pero bueno, yo cantaba, estudiaba porque mi papá decía, tienes que estudiar la guitarra, pero yo nunca le dije, papá, yo quiero ser músico, papá, yo quiero tocar eso, ¿no? Y papá decía, tienes que tocar esto. Y yo, bueno, hagámosle. Pero entonces a ti, ¿qué te gustaba? Bueno, uno de pelado le gusta estar jugando y molestando y haciendo de toda vaina. Pelota, fútbol, pelota de béisbol, pelota de caucho, cosas Sí. así, más de tapita, así. Claro, porque a mí me pasaba lo mismo, porque mi abuelo me sentaba en un butaquito y tocaba el clarinete y yo decía, no, yo miraba, escuchaba uno el bullicio de afuera y uno decía, no, yo quiero estar allá afuera. Pero mire, Tico, que eso se le queda a uno. Hmm. Porque algún día después, cuando cogí el instrumento, yo recuerdo que mi abuelo a los 6 años me decía cómo coger el instrumento. Eso se queda grabado dentro de uno. Bueno, y entonces, ¿cómo empieza? Si no te gustaba y ya tu papá empieza a darte esa línea, ¿cómo empieza eso a enamorarte? ¿O fue un proceso complicado? No, Juanca, mi papá como trabajaba en el terminal, ya nosotros viendo ya en la casa, mi papá siempre que venía al terminal, él siempre trabajaba de 7 de la mañana a 12 del día. El bus pasaba y lo dejaba ahí por la casa. Ajá. Y después lo recogía a las 2 de la tarde, o sea, dormía de 12 a 1:30 y papá dormía un ratico, se iba a trabajar otra vez. Entonces cuando mi papá llegaba a la casa, la señal era que yo había estudiado
Es que yo tenía que tener la trompeta en la cama. Si la trompeta no estaba en la cama, dice, este señor no ha estudiado hoy. Wow. O sea, hubo una disciplina marcada en todo ese proceso. Sí, y antes de trompeta, mi papá me puso el trombón. Pero el trombón con una posición que me quedaba muy lejos, larga. muy larga. Y entonces me dijo, papi, no me gusta el trombón por eso, porque me tocaba casi como que apartar la cara para que me alcanzara el brazo. Le decía, ¿cuántos no, años tenías? por ahí como unos 11 añitos, por ahí, Claro, 11, 12 añitos. Imagínate Entonces, eso. claro, un trombón de vara no me alcanzaba la No mano. me Y yo alcanzaba. decía, no, papá, no me gusta eso. Entonces, papá, trompeta. Bueno, y siendo tu papá saxofonista, ¿por qué? Bueno, no le interesaba si siguiera la misma línea de saxo, sino que fueras músico. Esa era la idea. Pero mi papá tuvo 2 hijos que fueron saxofonistas. Ah, ok. Entonces él dirá, no, toca trompeta, o no sé por qué, toca trompeta. Y él Sí. dijo, bueno, hagámosle, papá, hagamos la trompeta. Y yo tenía por ahí como unos 12, 13 añitos, empecé a estudiar. Es más, ¿Quién? ¿Con quién? yo ¿Con él empecé mismo o con mi papá y con mi abuelo. Oh, sí. Mi abuelo vivía a la vuelta de la casa, donde una tía. Ujú. Entonces yo iba allá a mi abuelo a recibir las lecciones, las clases, y él me enseñaba en esa época un método que se llamaba solfeo eslava. Solfeo sí. los solfeos. Sí, sí, Y sí. ahí yo lo tocaba con la trompeta. Y lección tal, lección 21, 22, 23, 24. Entonces mi abuelo siempre me corregía, me decía estudia la escala, estudia esto, tal. Vea usted. Y ahí me voy formando. Cuando yo tenía 13 años por ahí, mi papá ya vio que ya yo me sabía los porritos. Es más, los porros, mejor dicho. Y pasa que por la casa, mis amigos, de mi edad en esa época, 13, 14 años, mi papá era lo que eran los 24 y los 25 de diciembre, Sí. que todo el mundo amanecía con sus regalos en la puerta de la casa, todo el mundo con su bicicleta, con su patineta. El Y balón nosotros, y y toda esa nosotros vaina. ese era el día que mi papá nos cuidaba a nosotros para estudiar. Ve. El 25 de diciembre, todo el mundo, nosotros nos sumamos por la ventana y todo el mundo en la calle, ¡ay, tico, ay, tico! Y nosotros, mi papá está aquí, toca estudiar. Entonces, cuando yo salía a la puerta de la casa, ya mis amigos sabían lo que yo estaba tocando. Y en esa época, una de las lecciones era el medallón. Oh, sí. Entonces ya mis amigos ya me lo cantaban. Yo salía a la puerta y mis amigos, se burlaban de mí todo el tiempo. Y yo decía, esto, madre, no, se burlaban. Bueno, total que, bueno, hicimos eso cuando mi papá, yo tenía por ahí que 13, 14 años, y papá ya me comenzó a llevar a las bandas papayeras. Oh, y ese sí que es una gran escuela, ¿no? Yo creo que una de las grandes escuelas de la música y de los músicos que han pasado por acá ha sido la banda papayera. Banda papayera, eso como dicen por ahí, me daban garrote. Sí. Me daban garrote. Claro, como yo había el peladito, a pesar que el peladito tocara lo que ellos quisieran, lo que ellos querían, o sea, no le pagaban igual. Claro. Mientras todo el mundo le pagaba en esa época 3.000 pesos. A mí Que hoy en día, ¿cuánto serían? Uy, 3.000 pesos. Imagínense, a mí me pagaban 500. 500 pesos. 500 pesos por presentación. O sea, digamos que te pagaban que 20.000, 30.000 pesos de hoy. Estamos hablando O menos. año 85, 84. Por ahí. O sea, 3.500 pesos, o sea, que era algo. Era algo. Pues para uno de pelado, sí. Era algo. O sea, ellos le pagaban 30.000 pesos, como decía ahorita, no sé, póngale que como 200.000 pesos. No, Y a uno le pagaran por ahí que como 50.000. 50.000 pesos. Algo así. Claro que para el bolsillo de un pelado de 13 años, sabroso. Uno dice, bueno, esto sirve para alguna cosa, para los buses. O sea, gracias a Dios no había necesidad de comprar nada, pero uno para ir para la gaseosa, para el Para la buce, gaseosita. para la gaseosa, para el boli. Para el boli, sí. Sí, para cualquier cosa ahí. Sí, y ahí nos fuimos formando. Y mi papá había una lotería en Cartagena que los lunes a las 7 de la noche o sea, se jugaba. Sí. Y entonces, claro, mi papá me dijo, no, vamos para allá para que vayas y toques allá y te sepas los porros y todas esas cosas allá para que vayas aprendiendo, vayas creciendo. Y listo. Ahí le hicimos eso. Y otras veces cuando nos invitaban a ¿te acuerdas? A las procesiones, que uno iba con la Virgen del Carmen y uno iba detrás de ellos, uno iba a pie o iba en un carro. Y a veces allá en Cartagena, cuando uno iba en esos camiones, esos carros, esos Jeep, Sí. le decían a uno, ¡ey, músico! ¡Ey, chupacobre! ¡Ey, aquí lo que hay en trago! Sí. ¡Ey, aquí! Y tú decías, wow, Sí, estos sí, manes no sí, tratan a uno aquí, pero bien feo. Y también otra guanca, una anécdota que a veces me daba duro, era que a veces uno tocaba en Cartagena, ¿tú te acuerdas de esos almacenes que el Ley, Sí, Magali sí. París y el Sí, Tía? claro. Y yo tocaba en la puerta con esa banda con mi papá. Ajá. Y a veces pasaban. Para que la gente pasara y entrara. Sí, entrar, o sea, como amenizar las entradas. Sí, claro. Ya, y entonces yo muchas veces yo estaba ahí y pasaban mis amigos, Mierda. pasaban a veces vecinos y a mí me daba pena eso.
No te sentías a No, gusto. yo decía, "Oh, Dios mío, esto es que... Me daba pena, claro, porque uno estaba niño, un niño de 13 años. Tiene otra perspectiva. Sí, en esa época había como mucha timidez, ¿sabes? Porque uno no era como los chicos ahorita que son más esporádicos y toda la cosa. Pero, o sea, usted ahí como de la casa. Pero bueno, ahí nos veníamos formando, banca, con todo ese trabajo ahí. Y íbamos creciendo. Y bueno, a 14, 15 años ya comenzó mi papá en la casa a crear una orquesta. Oh. Una orquesta donde habían 2 trompetas, 2 saxofones, un trombón, 3 percusiones, Ya una banda grande. 3 cantantes. De ahí salieron muchos músicos buenísimos de Cartagena. De ese tema vamos a hablar ahorita, de los músicos de Cartagena, en la siguiente sección. Pero bueno, esta historia estaba muy bacana. Y son esas orquestas que empiezan en las casas, que los ensayos eran en las casas. Y generalmente era que porro, cumbia, salsa. Merengue, algunos por ahí vallenato, cosas así. Pero bueno, ese era el ensayo y nosotros ensayábamos todos los sábados. Todos los sábados, 2 de la tarde a 6 de la tarde. Mi papá en la casa tenía piano, bajo, batería, timbal, bongo, a veces también hasta saxofón. O sea, todo el mundo llegaba y todo el mundo con su banquillo. Mi papá tenía amplificación. Una amplificación con sus columnas, todas las cosas. Mejor dicho, y nosotros en la sala, y mi papá armó, o sea, buscó, y bueno, o sea, el grupo empezó pequeñito, empezó con un bajo, un cantante, un La timbal, timbaleta, eso la ahí, tumbadora. y después comenzaron a meter gente, todo el mundo decía, "Mira, ese grupo está chévere, vamos para allá, vamos para allá, vamos para allá". Y cuando iba creciendo, cuando teníamos baile, por decir, esa era una tremenda odisea, porque Claro. mi papá me decía, por favor, tú me tienes que relacionar todo lo que va a salir. Y entonces, un cuerno, ¿qué sale? Los timbales, en la conga, en la planta de abajo. ¿Qué sale? Una trompeta, sale esto, sale lo otro. Las cabinas, esas cabinas que empezaban, especialmente las cabinas de las plantas de abajo, ¿te acuerdas? Sí, claro. Que eran unas cabinas grandísimas. Grandísimas. Y esa cosa para cargarlas, uno decía, wow, cargar esta cosa. Bueno, listo. Aparte, yo supuestamente era primer trompeta. Llevaban a veces unos señores de la banda departamental, supuestamente Claro, más imagínate, experiencia con toda conmigo, especialmente para los porros, todas esas cosas, Sí, fandangos. sí. Mi papá lo llevaba siempre de refuerzo. Claro, a ellos le pagaban más que a nosotros. A ellos le pagaban más y todo el mundo se da cuenta. Claro, cuando hacían la relación en el cuaderno, todo el mundo decía, este le pagan, mira, ¿cuánto le pagan a este? Y a mí que hago más, no mira con el... Oiga, Llegamos muchas veces que tocábamos sitios por el famoso cover. Oh, sí, eso también se vivió mucho en Bogotá y en todo lado. Cuéntanos un poquito de cómo era esa experiencia. Ese cover, no, vamos a tocar en tal sitio, por decir en Turbaco. Era como un estadero, una cosa así. Y nosotros a veces nos compraban hasta tremendo uniforme. ¿Sabes? Porque los famosos Miami, ¿te acuerdas? Sí. Que era el saco igualito del pantalón y acá abajo una camisa blanca con Sí, línea. sí. Y era se remangaba Se remangaba las mangas y toda la cosa. Y uno decía, bueno, listo, vamos a tener uniforme, vamos todo el mundo contento, echamos repertorio y tocamos. Y cuando veníamos, salimos a 3,000 pesos. Miércoles. Uno decía, pero, mano, esto es... Claro, se repartían la plata de las entradas. Sí. Y a veces no alcanzaba. No, porque éramos casi como unos 15 a 20 Pues personas. era una banda grande. Sí, entonces aparte de eso había que pagarle al señor de la aplicación, El utilero, a una persona, a la otra. al señor de la buceta que nos recogía, nos llevaba. Claro, al que, sumar y restar la cosa no... que tal cosa que había que pagar también a la señora de los uniformes, que tocaba descontarle, que tocaba pagarle esto. Pero bueno. Abonarle. No, eso ahí. Y bueno, pero nosotros todos éramos felices porque estábamos tocando. Teníamos las ganas de tocar, de salir adelante. O sea, ya en ese momento había cambiado tu mentalidad con respecto a eso. Sí. Ya no era la banda, sino ya era la orquesta, y la orquesta sí ya con esa pinta de Miami, que era muy chévere, yo me acuerdo. Y todo ese entramado que había, ya la cosa cambiaba para ti. Ya uno se sentía ya como un músico de una orquesta. Sí. Como diciendo, ya ahora sí me valoran, ahora sí a la gente me mira con otros ojos, ahora sí las cosas ya van por buen camino, ahora sí me toca a mí estudiar, porque teníamos ahí en Cartagena en ese momento muchas orquestas que eran como el foco de nosotros, lo que nosotros estábamos viendo en ese momento. Habían varias orquestas, cualquier momento las mencionamos, y que uno las veía en la tarima, el show que hacían, los músicos cómo tocaban, toda la escena que manejaban ahí en el escenario. Entonces uno decía, bueno, tenemos que aspirar allá, a hacer con ellos ahí. Entonces hay que trabajar todos como te decía ahorita, los sábados en la tarde, los ensayos.
y todo el mundo pendiente de montar repertorio. O sea, montábamos repertorio de Andy Montañez, como en la época Se Me Gusta, Dulce Veneno, Uy, sí. la tema de merengue como Asesina, de Bonnie De Cepeda. Bonnie Cepeda, sí. Sí, había, y hubo también muchos temas de en sus traviesos, con Juan Carlos Coronel. O sea, en esa época también se tocaba La Rebelión. Claro, imagínate. Y tú lo dijiste, habían emblemáticos como Nene Sus Traviesos, estaban los inéditos que estaban Inédito, muy pegados, Orquesta Barbacoa, Barbacoa. la Monumental, ¿Quién era el que cantaba? Ah, ¿quién no adivina de dónde soy? Hugo Alandete. Hugo Alandete, tenía una voz muy particular. Hubo un movimiento cartagenero demasiado fuerte que marcó toda la costa y marcó mucho, también que llegó mucho a Bogotá. Sí, Gualandete, el mismo Juan Carlos Coronel con el patacón pinzado. Sí. El patacón pinzado. Igual también los inéditos con el show que hacían los Nando inéditos. Pérez Nando después. Pérez también con Samba Palenque. Es más, yo también tuve con Nando Pérez y Rango 5 se llamaba la grupo. Sí, yo con me Rey acuerdo. Arturo. Rey Arturo y Nando Pérez. Rey Arturo el bajista. Es bajista y director. Sí. Claro. Oiga, es que Cartagena ha dado una gran camada de músicos que ha sido muy espectacular y eso es lo que queremos ver en la segunda parte. Pero Tico, ¿cuándo das el salto? Porque estás en Cartagena, estás aprendiendo. Me imagino que también tocabas en hoteles y en clubes, que hay muchos clubes en Cartagena que se tocaba. En discoteca, yo trabajaba allá, tenía 15 años y trabajaba uno que se llama Portobelo, Ajá. que queda en el Laguito, el Casino del Caribe. Sí, sí. Yo trabajaba con la orquesta donde trabajaba mi papá, Sí. que la orquesta tenía un repertorio que eran 450 canciones. Miércoles, Era todo un, el era un repertorio. cartapazo así. De Y, todo género. sí, era música americana, era balada, era jazz, era salsa, merengue, porro, ranchera y era de todo. Y entonces ahí habían dos trompetas, estaban dos trompetas emblemáticos en Cartagena, que era el maestro Orlando Fortich, de los famosos Fortich, Fortich, una familia y muy musical. Pacho Lombana, que era un señor acá del lado de Villavicencio, por él, él ya, estaba, Sí. ya se creía cartagenero. Claro que Ya, sí. y entonces también estaba Pomponio, trombonista, estaba los saxofones, nada menos que Oscar Arnedo, Uy, de sí. los Arnedos, estaba mi papá. El estaba- Michi. Toda esa gente estaba ahí, estaba un cantante que se llamaba, que se llama Harry Hawking, Harry. el papá de los Hawking. Sí, sí, sí. Estaba, o sea, toda una camada de músicos impresionante. Estaba en la conga un señor que se llama Guillermo Chicharrón, de los Guillermo Ramos Chicharrones que estuvieron con Lucho Bermúdez. Oh, sí, sí. O sea, había una camada impresionante ahí. Entonces mi papá ya me llevaba ahí como para que voy a hacer pinito. Cuando uno de los trompetas ya se fue. Dice, hey, este señor no va más, entonces para que tú vayas y toques con nosotros. Wow. Ya de planta. Y me daban 20 canciones semanales para que me la aprendiera. O sea que la infancia tuya se compartió fue mucho con la música. Ahí, Más que con el deporte u no, otras actividades. música de corrido ahí. O sea, todo el Ay, tiempo era música. Excelente, esta primera parte, qué bonito. Mire cómo uno va conociendo a la música y conoce a personas que alrededor, de igual manera uno tuvo el gusto o el placer de conocerlo. Vamos a la segunda parte porque queremos saber cómo Tico o Rimberto, como nosotros le decimos cariñosamente, llega a la ciudad de Bogotá. Ya regresamos. Bueno amigos, seguimos contando esta historia de este maravilloso trompetista, educador, docente, con una carrera maravillosa. Cómo nos gozamos esta primera parte que nos contó acerca de... Me hizo recordar mi infancia también, Tico, con respecto a las cosas que a uno le pasan. Qué bonito, es que es bello ver cómo la música va renaciendo. Pero ¿por qué algún día decidiste o decidieron qué pasó ahí para que llegaras e hicieras parte de buscar la manera de llegar a Bogotá y además nada más ni nada menos que estudiar en el Conservatorio de la Universidad Nacional y hacer carrera en semejante lugar que es como el punto culminante de un músico poder estudiar en una universidad con una facultad tan maravillosa como la Facultad de la Universidad Nacional? ¿Qué pasó ahí, Tico? Bueno, Juanca, te cuento que yo tenía por ahí 14, 15 años y yo estudiaba allá en Cartagena en la escuela de música. Estudiaba con un compañero que se llama Alonso Rodríguez, clarinetista. Y entonces él era más juicioso que yo. O sea, era más estudioso, más todo el tiempo ahí andando. Todo el mundo decía que si nosotros ¿qué éramos? No, nosotros somos primos, pura carreta, no éramos nada. Éramos buenos amigos, o somos buenos amigos. Entonces, estuvimos allí en la escuela de música
cuando de pronto el hombre era mayor que yo y se vino delante. Ah, él abrió la brecha, Él pues. se vino antes que yo y tal, y vino acá a estudiar, nunca me dijo nada. Cuando un día nos encontramos, me dice, Rembe, hermanito, estoy estudiando en Bogotá, en el Conservatorio de Música, tal, sí, asado. Wow. Yo dije, ey, allá es la vuelta. Para allá vamos. No, pero ¿cómo así? No, para allá vamos. Espérate, ya hablo con mi papá y allá hablamos. Entonces mi papá decía, pero si a este man no le gusta la música, ¿qué va a buscar allá? ¿Ah? Y claro, yo tenía en Bogotá una tía y mi primo, que era el primer corno de la Sinfónica de Colombia en esa época, Wow. que se llamaba pues Luis Pérez. Él tocaba primer corno en la Sinfónica o primer corno en la Filarmónica. Wow. Entonces yo dije, bueno, vámonos para Bogotá, vamos a experimentar el conservatorio, que yo me pinto, quiero estar allá tocando, estudiando cómo debe ser la música y bueno, vamos para adelante. Cuando precisamente mi primo fue allá, como en el mes de febrero, marzo, algo así, mi papá. A Cartagena. A Cartagena, había un concierto allá en el Banco de la República y mi papá le comentó, mira, este muchacho quiere ir a Bogotá a estudiar en la escuela, allá en el conservatorio, ¿tú qué dices? Y yo, bueno, que vaya, se presente, que haga la prueba de examen y toda la cosa. Sí. Y yo vine acá para el mes de abril y yo llegué allá y escuché dictados, cuántas cosas. Yo no, este man, listo, va básico. Me pusieron en básico por ahí como cuarto, quinto básico. Bien. Y claro, ahí comenzaba a ver solfeo, armonía, gramática, apreciación musical. Es más, yo tengo una anécdota, yo siempre se la cuento a mis estudiantes a la universidad, Sí. que yo llegué a la Universidad Nacional, como dicen por ahí, bastante corroncho. Sí, porque claro, uno allá estaba Recién desempacado. No, está uno acostumbrado allá en Cartagena a escuchar puro Grupo Nietzsche, puro Yo Arroyo, puro Diomedes Díaz, Y en puro un Guayacán, conservatorio. puro no sé qué y tal. Y llego yo a la clase con, que en paz descanse, la maestra Inés Muriel, y decía, hablamos de Chopin, de Haydn, de Schubert, y yo decía, doña, y decía, ¿cómo así, Roberto, que doña? Tú no respetas que Pero uno se refiere así. ¿Sí me entiendes? Uno, Sí, claro. en la costa le decía así a cualquiera señora Sí, del sí. barrio, hey, señora, doña, ¿cómo está? No sé qué tal. Y ella se reía conmigo. Se reía conmigo, Juanca, Sí. y toda la cosa, y yo, nada, yo le dejaba. Entonces la señora cogió tanta confianza conmigo que un día en clase, mientras todos los estudiantes exponían de pie, ella, cuando yo llegué, me dice, Roberto, por favor, siéntate. Me Así. mandó a sentar en el escritorio de ella. Siéntate, Vea Roberto, y desde usted. ahí tú expones. Ve. Y ella se burlaba mucho de mí y decía, Roberto, no sé qué, Roberto. Y me decía, Roberto, ¿tú tocas o soplas? Ella me quería mucho, pero me daba duro también. Entonces yo le decía, no, maestra, yo soplo. Hasta que un día, ella misma me lo comentó. Ella un día fue al León de Graves y vio a Remberto, el corronchito, el que soplaba, tocando con la Filarmónica de Bogotá. Wow, Rembe. Ella dijo, wow, mira, ahí está mi estudiante. Tanto que yo lo molesté y mira lo que está haciendo. Pero ahí está la labor del maestro, ¿no? El maestro tiene que exprimirte y sacarte lo mejor que tú tienes. Y a veces a uno le cuesta y le duele, pero es parte de un proceso. Pero ahora es difícil actuar así, Huanca, como docente. Ahorita hay que ser, Hay otras leyes y marcos diferentes. ahorita se habla de mucha flexibilidad. Mm. Ahorita es flexibilidad y se pasa más allá a lo que no debe ser. Vea usted. Sí, me imagino que eso se ve. Bueno, qué bueno, Rember. Entonces llegas allá, entras a ser parte y empiezas a cambiar el sistema de música que estás tocando, porque ya te están dando es un énfasis clásico. Claro, y mira que yo llegué y yo pensaba que tocaba demasiado. Mi primer profesor de trompeta fue el maestro Andrés Maszurowi, polaco. Yo tenía problemas tanto de embocadura como de boquilla. Venía con una boquilla muy pequeña y el labio todo el tiempo estaba acá afuera. Ah, El labio estaba acá afuera. Es más, yo llegué con tantos problemas que yo después de tocar cualquier baile, las amigas se me inflamaban. Y me la tocaba, técnica no estabas haciendo la técnica más correcta. y me tocaba echarme, en esa época lo que uno usaba Vaporub, Menticol, todas esas cosas aquí en la garganta. Wow. Es más, yo tocaba en esa época, cuando llegué, yo tocaba en el centro, en la famosa taberna La Munchen, Sí, 19 sí. con cuarta. Sí, yo me acuerdo de esa. Yo me ganaba por día ahí 3.500 pesos. Fue uno de los primeros sitios que tocaste en Bogotá. Estudiando en la Nacional y... Aunque había un sitio que queda en la 53 en Normandía,
que se llamaba Los Pilones. No me acuerdo. Esos Pilones era un sitio ahí y eso todo el tiempo andaba desocupado, vacío. Lo único bueno de ese sitio era que a las 12 de la noche, 1 de la mañana, nos daba un caldo de costilla. Eso era lo único bueno. Caldo de costilla con papa y no le echaba cilantro, limón. Pero el resto, eso ahí era con una orquesta que se llamaba Zafra Show. Zafra, sí, yo me acuerdo de ese nombre. Zafra Show. Orquesta, Esa sí. fue mi primera orquesta. Acá en Bogotá. Esa fue mi primera orquesta cuando yo llegué. Y luego una amiga que es percusionista clásico me dijo, te voy a recomendar con unos amigos. Y yo digo, bueno, chévere, yo toco tal. Y yo venía de Cartagena de venir de tocando con las Perlas Negras. Sí, una de las orquestas emblemáticas. Estamos hablando año 88. Sí, emblemática, las Perlas Negras. Sí. Allá en esa época a mí me pagaban 20.000 pesos. Y llegué aquí a trabajar por 3.500 pesos. Y me decía, Tienes que pagar piso o llegar a Bogotá. Y en esa época tocábamos mucho con ¿se acuerdan? Los bailes con Néctar. Sí. Uy, pueblo venteado, yo, que tía carretera. Dios mío, llegaba uno ahí, ¿te acuerdas que en esa época era un furgón Sí. que lo abrían? Y Quedaba hecha esa era la tarima. Sí, sí. Esa era la Sí, tarima. me acuerdo. Y uno se montaba ahí, lo tocaba y pagaban como a los 15, 20 Sí, días. fuera de eso le pagaron a uno tarde. Y en esa época la carretera era bien destapada y uno se parecía eterno y uno decía, wow. Duro, esa experiencia la vivimos muchos de nosotros. Es más, cuando yo llegaba a mi casa los domingos, que yo vivía en Bolivia, donde mi tía, un día me encontré con mis primos de la Sinfónica y él me regañó. Me dijo, ¿usted viene aquí a estudiar o a trabajar? Wow. Lo que pasa es que a ti pregunto, la música tropical y demás, la sangre cartagenera te fluía más que la parte clásica. Sí, claro, pero decía, está estudiando aquí clásico. Sí, clásico. Estás estudiando aquí clásico, estás estudiando clásico. ¿Qué vas a hacer? Yo decía, mientras mis amigos, que ahorita varios están tocando en la filarmónica, se dedicaban todo el fin de semana a estudiar. Alberto estaba estudiando, era viajando y tocando en ese poco pueblo. Bueno, Renber, y con esos maestros, claro, pues ya todo cambió y me empieza a recibir la técnica que correspondía y todo lo demás. La formación. La formación, Comienza sí. la formación europea. Igual también tuve profe de Estados Unidos, como maestro Philip Westover, Jane Acle, y también estudié con el maestro Lupercio Barbosa. Ese Lupercio, cómo tocaba bonito esa trompeta, mano. Qué linda le sonaba la trompeta de él. Te cuento una historia que, o sea, no me la vas a creer. Cuando llegó mi maestro Andrés Masurovi, claro, todo el mundo quiere tener un maestro que tenga apellido extranjero. Sí, que suene raro. Andrés Masurovich. Y yo dije, uy, ese es el profesor de Remberto. Dios mío, tremendo. Claro, imagínate. El hombre me dejaba pasar una cantidad de cosas. Y yo, bueno. Después vino Philip Westover, también que era la primera trompeta de la Filarmónica, un gringo. El hombre es buenísimo, pero ya era como para trabajar con gente con una mayor formación. Sí, O sea, claro. como para trabajar los estilos, los conciertos, los extractos de orquesta. Y bueno, y después cuando aparece Lupercio, yo mismo dije, mira, este man que es polaco y este man que es gringo, mira lo que pasó, ahora viene Lupercio que es colombiano. Yo, no. Cuando empiezan las clases con Lupercio, y Lupercio comenzó como dicen por ahí, a darme duro, pero duro era duro. Y decía Lupercio, Remberto, estás tocando como niña de 15 años. Vea Niña usted. virgen, Remberto. Yo decía, Dios mío. Pero bueno, con el maestro Lupercio se aprendió bastante. Es más, gracias a Dios, por él, fue que yo entré a tocar a la Filarmónica. Wow. Me dijo el maestro Lupercio, un día esto te van a llamar. Te va a llamar el doctor M. Maldonado, que era jefe personal ahí, y te va a llamar, vas a traer la Filarmónica. Y yo en ese momento yo hasta me envié y dije, pura mentira y tal. Cuando un día cualquiera, mira, Roberto, te llama M. Maldonado de la Filarmónica Wow, de imagínate eso. Bogotá. Queremos que venga por acá para que firme unos contratos con nosotros. Wow. Y yo decía, wow. Llegó. ¿Cuántos músicos aspirarían a llegar a un puesto de eso? Eso es difícil, ¿no? Porque tiene que haber una formación muy grande y demás. Y son puestos que no hay muchos puestos no hay mucho puesto de trabajo en una filarmónica, supongo yo. Duran muchos años ahí. Hasta que tenga 62 años cada músico. Bueno, imagínate, poder uno entrar ahí ya es todo un privilegio. Tenía 4 trompetas, o tiene 4 trompetas de filarmónica,
hay que esperar que el más antiguo, el de mayor edad, se pensione a los 62. Para poder entrar, para que abran la convocatoria para que entre otro. Imagínense, desde el año 88 hasta el día de hoy, han salido pensionadas en trompeta ahí 2 personas. Sí, las oportunidades son escasas. No, 2 personas. Salió Maestro Lupercio hace como unos 10 años o 7, y ahorita salió Samper hace como unos 2 años. Imagínate eso. ¿Eso te obligó en cierta manera a pensar más bien en irte hacia la línea tropical, salsa y eso? ¿O básicamente terminaste todos tus estudios? ¿O qué pasó ahí? Bueno, Juanca, te cuento que la Filarmónica yo la quiero muchísimo. Igual también con la Sinfónica. También estuvimos ahí tocando en la Sinfónica. ¿Cuánto tiempo duraste ahí? En la Filarmónica yo duré 7 años. Wow, súper tiempo. 7 años. Y en la Sinfónica como unos 3, 4 años como supernumerario. Ujú. Pero entonces, Juanca, era el ambiente tan exigente musicalmente Sí, en la claro. Filarmónica, que yo veía mucho estrés. Mucho estrés. Y los compañeros saben. Sí. Que allá muy chévere, se tocaban unas obras tremendas que muchas veces nosotros felicitamos con los pies en el piso ahí, y todo el mundo se nos dice la piel, pero el ambiente que se vive ahí es tremendo. Por la necesidad de que hagas las cosas con El mismo nivel. nivel, sí. Yo le digo a mis estudiantes que ahí no hay opción de equivocarse. O sea, no hay opción de equivocarte. Sí. O sea, Bueno, eso es también una búsqueda de una buena perfección y de llegar a alto, me, ¿cierto? me decía mi profe Jane Ackley, que también es gringo, decía: Remberto, tú te pifeas 1 o 2 veces y vas a perder el puesto. Yo decía, wow. Y yo decía, no, esto no es para mí. Y en esa época, año 2000, bueno, me voy a Estados Unidos, pero en un momento también cuando yo entré también a Wilfrido Vargas. Entonces yo decía, bueno, acá tampoco no es que sea súper suave, pero es como más tranquilo. Sí, sí, claro, porque el Más- nivel de Wilfrido es muy alto también. Sí, pero entonces comparado con la exigencia de la Filarmónica, y aparte era que la Filarmónica llegamos a un montaje hasta 100 músicos. 100 músicos que decía el director, por favor, la trompeta. Tercera trompeta, segunda trompeta, y todo el mundo miraba hacia atrás. Para mirar quién era, entre comillas, el personaje del día. Y el oído del maestro que puede captar que entre 100 músicos, aquí tengo un problema. No, y el director sabe qué trompeta es la que está molestando. Sí. Por favor, las 3. Después, por favor, solamente la segunda o la tercera. Y Y ahí todo el mundo, vamos, entra. Es más, yo tuve una anécdota en un concierto de eso. Estábamos tocando la quinta de Mahler. Ujú, Yo estaba tan estresado que ahí estaba el señor Retin, director chileno. ujú. Yo le decía que me perdone. Yo le decía el Hitler en ese momento. Hacíamos parciales los martes de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Huanca. Ujú. ¿Tú sabes cuántas veces hay que mirar el reloj en ese momento? Para que se acabe ese tiempo. Uy, ¿Ah? no, Y para, bueno, impresionante. entonces, claro, entonces el maestro decía, por favor, las trompetas es 5 antes de la H. Ujú. ¿Y sabes qué hacía yo? Yo contaba 5 después. 1, 2, 3, 4, 5. Y listo, vamos. Ahí no es. Miércoles. Otra vez. Pum, ahí no es. Y mandó al director asistente, que es el maestro Eduardo Carizosa. No, sí, sí, sí. Y él llegó ante mí. Y yo pensé que él llegaba ante mí a levantarme. Ujú. ¿Y sabes qué me dijo? ¿Qué pasa, Redín? Wow. Me dijo Redín, como el futbolista. Sí, como el futbolista, ¿Qué como pasa, Redín? Bernardo ¿Qué pasa, Redín. Bernardo Redín? ¿Qué pasa, Redín? Y yo, no, maestro, tranquilo, todo bien. Ya, listo. Y ahí se arregló todo, pero así estaba yo, que ya estaba contando, era para otro lado. Claro, ya el estrés era tan tremendo y todo lo que estaba viviendo era muy fuerte, ¿no? Pero bueno, gracias a Dios aprendió, se educó y se creció ahí. No, y así, eso hace parte de una carrera muy bonita que lograste, y no son muy pocos los que alcanzan a estar en una sinfónica y además compartirlo con la música tropical. Con Remberto, ¿dónde nos conocimos, Tico? En Son y Son, tocando mucho en la zona rosa, ¿no? A mí me gustaba mucho ese grupo. Era una experiencia muy bonita. Son- Y estaba tu tío también ahí, Lucho Montiel, Lucho Montiel, estabas tú, Alf, ¿quién más estuvo por ahí? René la trompeta, René, los paisas, Ocampo, Jairo, Mario, Mario y Darío. Darío, Estaba Herbert cantando.
Y estaba, ¿quién más? Estaba Lucho Junco, pasó por ahí también. Lucho Junco, también estaba un señor que se llamaba Benny Márquez. Benny Márquez. Sí, estaba Pacho Galeano en el timbal. Pacho Galeano. Pasó Edgar Palacio, un También. tiempo cortico también pasó. Nosotros fuimos como colonizando el grupo. Tocábamos en Sainamur, en Café y Libro. Café y Libro, y fue una experiencia muy bonita. Muy bonita. Como vivíamos cerca, yo vivía en Álamos, tú vivías allá en Bolivia, cogíamos taxi, Mismo taxi. salíamos en las noches, esas son las cosas bonitas que hay que contar, y nos íbamos a comer hamburguesa. En la Ahí en esquina, la 85 con 15. con 15. Es más, ¿cuánto nos pagaba? Yo no me acuerdo. Como 13,000 pesos, algo por ahí. Algo así. Y nos gastamos como 3,500 en la hamburguesa. Sí, sí. Y más el taxi, y más, no, mejor dicho. Sí, sí, sí. Pero nos gustaba. Era esa época bonita de tocar salsa y de pertenecer a un grupo que era... No, el del ambiente. Era un ambiente que gustaba. Ahí conocí al maestro y me acuerdo que hiciste un arreglo muy bonito de un tema de Richie Ray. Y donde hacías un solo de trompeta Bomba maravilloso. Camará. Sí. A mí me gustó mucho. Son experiencias bonitas que hay que contar. Vámonos a un pequeño corte y nos vamos para la tercera parte de esta entrevista. Sí que ha sido maravillosa con demasiados aportes. El movimiento de los músicos de Cartagena fue tan espléndido y tenemos que hacer un reconocimiento con respecto a eso, porque Cartagena vino a aportar muchos músicos que venían de diferentes orquestas importantes de aquel lugar y llegaron a ser parte muy buena, muy emblemática, reforzando grandes orquestas en Colombia. Tico, recuérdanos algunos de los músicos que se vinieron, porque te viniste tú y detrás de ti, ¿quién más vino? Bueno, antes que mí, Juanca, gracias. Antes que mí estaba Richard Ramírez. Richard Ramírez, que tocaba con los Tupamaros. Exactamente, con los Tupamaros estaba el difunto y amigo Rafael Camacho. Rafa Camacho. Que fue trombonista del grupo Contraste. Sí. Grupo Clase. Tremendo trombonista, sí. Y aparte también estaba en un grupo que trabajaban, un grupo de salsa que trabajaba en Ramón Antigua, que se llamaba Mamboré. Ah, Mamboré. Que tocaba ahí Toño Arnedo, Sí. Julito Arnedo, Sí. Rafael Camacho, estaba Memo Urbano, estaba Beto Díaz, Sí. estaba Fernando Parra en la trompeta, No, eso era estaba Yanio Coronado, Yanio, estaba Pacheco, estaba Oscar Guerrero, estaba el difunto de el Bongo, que tuvo un accidente de los... Fernando. Sí, de esto... De los Villarreal. Villarreal. Sí, Fernando Sí. Villarreal. Exactamente él. Estaba, ahí también estuvo Raúl Umaña, estuvo Macabí. Era un sitio, Ramón Antigua, de los más emblemáticos de la zona rosa, sí, en Bogotá. Era un sitio que cuando yo a veces iba, yo también trabajé allá, y íbamos allá a tocar en la noche los viernes y había fila para entrar. Sí. Había fila para entrar. Eso hay que decirlo, así había era la fila cosa. para entrar y Ramón Antigua era el sitio que todo el mundo cogía para allá. Grupo de salsa, se hacían 2 tandas, pero era tremendo grupo de salsa. Tremendo grupo. Tremendo salsa. Bueno, ahí estaba, también vino nuestro amigo Franklin, bajista. Franklin vino también de Cartagena. Y también vino Ever Capuro en el piano. Ya. Ya después de ellos, sí llegué yo. Llegaste tú. Llegué yo, después vino Lucho Montiel. Lucho Montiel, el trombonista, tío sí, tuyo. Sí, también vino Edgar Palacio. Edgar Palacio, sí. Empezó tocando con Pachanga Show. Con creo. nosotros. Empezó con Sonny Son. Con Sonny Son. Ese fue el primer grupo que tocó Edgar Palacio. Vea usted. Yo lo recomendé a ese grupo. Sí. Es más, Edgar Palacio vivió con nosotros en la casa. Ajá. Y Edgar Palacio, bueno, empezó ahí con Sonny Son, después comenzó con la Fuerza Mayor, Chuchununcira, Sí. después comenzó a crecer y ahorita nadie lo para. No, ahí lo para, tremendo. Hace poco me hizo una grabación, como siempre, impecable. Él. Bueno, pero también supe de... Hablemos solo de, por ejemplo, por géneros, cantantes. Llegó Ronald Guardo. Ahora guardo que ¿Qué? estuvo con los Hijos del Caribe, Y también estuvo con los Alfa. también estuvo con los Alfa. Yo grabé con él un proyecto que estábamos haciendo nosotros, sí. Bueno, también estuvo con Juancho Torres, Sí. ahí también estuvo Nando Pérez. Y también vino Nando. Uf. Nando es para mí de los mejores cantantes que hay en Colombia. Hago fila de entre los 5 top, para mí está Nando Pérez.
Estuvo Reynolds, Oscar, Marlon, Oscar, sí, Marlon Renard, que está ahorita en Miami. está en Miami. Llegó también, ¿quién más? ¿Quién más de los cantantes que tú te acuerdes? Cantante. Hay un muchacho que se llama Alex Flores, Alex Flores, que sí. creo que no sé si está en Europa, no sé por dónde anda Alex Flores. Sí, parece que cogió por allá. Y de los percusionistas, bueno, está Edgar Palacio, estuvo el timbalero y baterista que era un gran músico, Ranulfo Méndez. Ranulfo. También estuvo Julio Luna. Julio Luna, que también terminó en Nietzsche, ¿no? Estuvo en Nietzsche también. También estuvo Quique Machado, Ujú. que ahorita está con Guerrero de Ricarena, Sí, Quique, yo lo conozco, que sí. también estuvo con Las Estrellas, Ujú. estuvo con varios grupos. También estuvo en Tupamaro, una época. También estuvo por ahí Roby Barragán, que también estuvo con Los Hijos del Caribe, Ujú. que ahorita también está en Cartagena. Que más estuvo en el bajo, estuvo Edgar Gutiérrez, el Peque. Oh, ese Peque es tremendo músico y tremenda persona. Muy divertido el Peque. Peque que ha estado con 50.000 grupos, Sí. estuvo con Totó, estuvo con Productor y Fanny demás. Lu, estuvo con Fonseca. Fonseca. Es más, él hizo también prueba para entrar al grupo Nietzsche. Ujú. En su momento hizo su prueba. También, él también trabajó un tiempo allá con una chica en Cali, creo que se llamaba Son de Azúcar, Sí, toda esa sí. gente por allá en Cali. Sí, Yo me acuerdo de él a los 15 años en Cartagena tocando con Juan Carlos Coronel. sí, señor. Y pelado, 15 años. Era un chiquitín. Sí. Oiga, y llegó también Vladimir Coronado. Qué calidad de persona, qué gran músico Vladimir, un excelente ser humano. Y con él, su compadre que era el gran saxofonista, ¿cómo es que se me olvidó el nombre ahorita? Próspero García. Próspero. Oye, Próspero me hizo reír mucho, siempre con su alegría, con sus cosas tan bonitas. Tenía buena pluma, escribía bacano, Sí, sí. Próspero. Pero que también tuvo con él también Ariel Flores, Ariel que está Flores. en Alemania, saxofonista y para mí percusión. Oye, increíble. Y la forma como los cartageneros entraron a marcar y a entregar o a aportar. Yo creo que la palabra sería el aporte Sí, su gran condición musical y esa alegría que le imprimieron a tantos grupos. y talento. O sea, yo siempre escuchaba que los Tupamaros siempre querían tener percusión costeña. Sí, Todo sí, el tiempo sí. decían, no, mi percusión que sea costeña. O sea, baterista, conguero, bongocero, tamborero, todo, que sea costeño. Sí, una camada maravillosa de todos estos grandes músicos que llegaron. Y mire las paradojas de la vida. Ellos mismos llegaron a Bogotá, duraron un tiempo, pero después también emigraron para Estados Unidos casi todos. Sí, sí. Ronald Guardo, Julio Marlon, Luna, Vladimir, Julio, que termina, como que de aquí nos vamos para allá. el Peque también está por también está en El Estados Peque, Unidos. sí, Mismo Nando Pérez también está en Estados Unidos. sí. Pero es como una corriente extraña, ¿no? Vamos de aquí, pero somos itinerantes y vamos a otro lado. Sí, sí, sí. Todos se llevan bien y bueno, han hecho un buen trabajo y ahí vamos, ahí van. A mí me encanta también nombrar a la reina de la gaita, Maite. Maite la conocí una chica jovencita que llegó a ser parte buscando la manera de entrar a un grupo como Totó la Momposina. Y nosotros tenemos un grupo de tambores ahí en el barrio, en Álamos, y ella tocaba ahí con nosotros. Con Rafael Ramos. Sí, con Rafa. Con Rafa. Hay una foto que yo creo que hoy es histórica. Rafa, con su primer sonido, está Rafa, está Maite y estoy yo ahí sentados los tres como que haciendo cara de qué iba a pasar con nuestra vida. Pero esa fue una historia bien interesante la que vivimos allí. Bueno, Tico, ¿cuántas orquestas has tocado? ¿Con quiénes has tocado? ¿Con quiénes has tenido la posibilidad de viajar? ¿Qué países has visitado? Toda esa parte, quiero que nos la cuentes hoy. Bueno, desde que yo llegué acá empezamos, bueno, en Cartagena yo toqué con el grupo de la casa, que era La Clave Son. Toqué con la orquesta de trabajo de mi papá, que era la orquesta terminal, la Cartagena India. Ujú. También toqué con las Perlas Negras. Sí. Toqué con Nando Pérez, Nando Rango Pérez. 5, los hijos del Sol. Los Hijos del Sol. Los Hijos del Sol. Bueno, ya viajando a Bogotá, tocamos con el grupo que te dije ahorita, Zafra. Zafra. Zafra Orquesta Zafra Show. Orquesta, sí. Sí, con Sony Son. Son y son. Tocamos acá también con los Tupamaros. Tupamaros. Grupo Yambao.
Jambao, salsa. También se hicieron un par de veces un par de bailes con Lucho Bermúdez. Se trabajó, bueno, con la orquesta Guancho Torres, Tremenda banda, ¿no? como 30 años con Guancho Torres. Se han hecho cosas con merengueros, grupos merengueros como Dani Marín, Dani Marín, sí. Con mucho swing. Wilfrido Vargas. Se han hecho por ahí unos acompañamientos con Rica Arena. Hemos acompañado a Sergio Vargas, a la chica esa de la chica del Can, Miriam Cruz, sí. Miriam Cruz. También hemos hecho con José Esteban. Hemos hecho con salsa con Rey Ruiz. Tremenda banda. Amílcar Boscán. Amílcar, sí. Amílcar Boscán. También se han hecho cosas como Gali Galeano. Se han hecho un poco grupos que ahorita se me escapan los nombres, y también con Mamboré, el grupo ese que le dije que era del sitio de salsa. Y bueno, ahorita también hicimos acompañamiento con Estrella Guayacán, Estrella Nietzsche. También una vez también acompañamos también a Tito Gómez. Sí. Tito Gómez también ahí. ¿Y de giras, maestro? Bueno, hemos hecho gira a Venezuela, a Panamá, a Perú, a Ecuador. Viví un tiempo en Estados Unidos, aunque allá trabajamos con Sonora Dinamita. Sonora Dinamita. También estuvimos con la India Melillará. Sí, tremenda cantante. Viajamos por todo Estados Unidos. Y es muy famosa ya, ¿no? Sí, famosísima allá. Y también tuvimos una época trabajando en Alaska. Hasta allá llegaste. Alaska llegamos. Han salido varios viajes para Europa, especialmente para ir a tocar a los Emiratos Árabes, a Dubái. Han salido propuestas también para Francia. Para España íbamos una vez con la Estrella Nietzsche, con el señor Freddy Moré. Sí. Sí, pero bueno, a veces por condición del trabajo fijo acá en Colombia, entonces se han hecho cosas que no se han podido realizar, pero... Claro, porque esa es una parte fundamental de tu vida y es el hecho de ser maestro. ¿Desde qué momento empezaste a ser maestro de diferentes universidades, supongo? Sí. Mira, al yo estudiar en la Universidad Nacional, yo quería era instrumentista. Ya, claro, yo vi a muchos de mis profesores que daban clases, también tocaban en la filarmónica. Pasó que cuando yo viajo a Estados Unidos en el 2001, cuando yo regreso en el 2001, 2002, en el 2003, yo quería tener un trabajo fijo. Ya había trabajado en fundación como Ideartes, con niños de la calle y todas esas cosas. También, lo inicio también con la Fernando Sor. Sí, la escuela, sí. Fernando Sor. Bueno, entonces en el 2003 me llama un amigo, compañero de estudio que se llama Juan José Ortiz. Me dice, Remberto, necesitan un profe allá en Zipaquirá de trompeta y el sueldo es tanto. Yo le dije, Juancho, yo quiero ir a Zipaquirá mientras tanto. O sea, yo iba a ir solamente por un par de meses y ya. Ok, a ser parte de la Universidad de Cundinamarca. Sí, señor, que queda sede de Zipaquirá. Y al día de hoy llevamos en la universidad 22 años. Menos mal que fue un ratito. Yo dije, voy mientras tanto. O sea, yo decía, no, ya no maduró mucho tiempo allá, sino mientras tanto, vamos allá. Y allá se han formado muchos trompetistas, que por cierto han tocado con los Alfa 8, con las Estrellas, con la Solución, con Dinko Arroyo, con todo ese poco grupo de salsa que hay por ahí, merengue. Que son tus discípulos, podemos decirlo así. Los discípulos. Y es más, yo una vez trabajé también 3 años en los Salesianos, León 13, y ahí salieron chicos de trompeta que ahorita viven en Alemania como profesor de trompeta. Vea usted. Hay otros que fueron a estudiar a Estados Unidos, otros que han estudiado en Francia y otros en España. Igual también aquí hay muchos chicos que se han formado que están en la música popular. Sí. Que dicen, usted fue profesor de este, usted fue profesor de este, fue profesor de este. Y yo, sí, en batuta, yo los cogía desde chiquitico, desde que tenían por ahí 8 o 7 años, yo los cogía en la trompeta. O sea, tienes ese alma, ese feeling para ser maestro, la pedagogía y demás. Yo una vez, como cuando dice el dicho, lo que tú digas te será hecho. Sí. Yo dije un día, yo quiero tener 100 estudiantes. Wow. Y lo lograste. No, ahí vamos trabajando, pero yo dije un día, yo quiero tener 100 estudiantes. Rember, usted ha sido un hombre de fe y las personas como usted o como yo que somos hombres de fe, digamos que a veces el mundo musical es un poquito complicado y es difícil, pero creo que la tarea es estar ahí. Sí. La tarea es estar ahí, la tarea no es hacerse a un lado, la tarea es estar ahí y la tarea es poder
mostrarles que hay cosas maravillosas en Dios, en Cristo y todo eso. En testimonio sobre todo eso. Entonces, ¿qué ha sido vivir un poco eso? Mira que, bueno, lo quiero comentar con mis amigos en el caso de, bueno, cuando estuve con Juancho Torres. Sí. Con Juancho Torres, a veces, unos amigos que yo quiero mucho, ellos a veces cuando se montaban en el bus con su cerveza, su whisky, ellos me veían a mí y como se espantaban. Ahí está Remberto. Ellos saben que yo a todos los quiero mucho. Igual también cuando estábamos muy frío. Y hay que compartir con ellos. Sí, claro. yo también cuando estaba muy frío, Vargas, mis amigos dominicanos, todo el tiempo vivían en rumba. Y ellos decían, Rembe, yo quiero ser como tú, un hombre tranquilo, relajado, así como tú. Y alegre. Decía, porque uno puede ser alegre sin necesidad de andar en situaciones de rumba y demás. Uno puede ser, es más, uno creo que es muy feliz con la vida que uno puede llegar a vivir. Mira que tenemos una anécdota con un amigo que yo quiero mucho que se llama Oscar Amortegui, saxofonista, ahorita está creo que en Suiza. Sí. El hombre un día estábamos en Santa Marta y entonces estaban haciendo las habitaciones. No sé quiéncito, con este. Y dijeron, Amortegui, Oscar Amortegui con Remberto. Todo el mundo, ese es el agua con el aceite, eso no liga. Pero son anécdotas muy bonitas, Juanca. Muy bonitas. No, y uno comparte con ellos. No, ellos saben que yo no tengo problemas con eso. Ellos los quiero mucho. No, y es el amor, no es la religiosidad ni nada de esas cosas. No. Simplemente es el poder vivir una vida bien bonita y bien diferente. Ellos saben que yo todos los quiero mucho y tranquilo con eso con todo el mundo. Gracias, hermano. Ha sido una historia muy bonita, un testimonio muy lindo el que tú nos has contado, una historia de vida. Qué bueno ver estas historias. De eso se trata, historias de músicos, que podamos contar historias tan edificantes como la que hemos tenido en el día de hoy. Un mensaje final, Rember, para tus estudiantes, para los músicos en general, ¿qué les podrías decir tú? Bueno, que todo, como decían por ahí un amigo, todo se puede. Todo se puede y bueno, al principio uno ve que el camino no está muy claro, pero al final nos damos cuenta que sí se pudo y que se pueden muchas cosas, todo es con disciplina y voluntad y dedicación y amor. ¿Listo? Gracias, hermano. Gracias por tu amistad, gracias por todo tu testimonio a través de la vida y de los ratos que hemos compartido en la música que han sido muy alegres y muy felices. Gracias, amigos. Nos vemos en otro capítulo de Historias de Músicos. Hoy con un gran músico cartagenero, Remberto Rodríguez. Muchísimas gracias.